Prato. No, el pastor Prato es mi hijo, es Freddy Prato. Yo soy Freddy Prato, mi hijo es Albert Prato. Ya él quería ser ingeniero industrial, pero Dios quiso que fuese pastor, ministro para su iglesia. Y déjenme decirles que estoy feliz de estar hoy en la iglesia remanente, la iglesia adventista, en el día indicado de adoración, que es el sábado, y también adorando al Dios verdadero. Que el Señor les bendiga en gran manera y feliz de estar con cada uno de ustedes en esta mañana, en este día. Para iniciar, les quiero contar esta historia. De seguro todos se las conocen, pero no es malo volverla a recordar en estos momentos. Se cuenta que un padre salió con su hijo pequeñito a llevarlo a un parque a distraerse y así para que botara la energía que tienen los niños. Y los niños siempre hacen muchas preguntas. Pues jugaron, se distrayeron, pero el niño de pronto le dice, como esas preguntas que hacen por ahí: ¿quién fue el huevo, papá? ¿Primero fue el huevo o fue la gallina? Pero para nosotros los cristianos que conocemos la palabra de Dios y nos vamos al libro de Génesis, en el principio Dios creó, fue primero ¿qué? Los animales, no el huevo. Así que primero fue la gallina y posteriormente la gallina colocó los huevos y después los más pollitos y la familia fue creciendo. Ok, pero de pronto el niño también de repente le dice al padre: papi, ¿de qué tamaño es Dios? ¡Wow! El padre pues se jalaba los pelos, pero de pronto vio en el firmamento, allá en el cielo, iba pasando un avión, pero era tan alto que iba, porque los aviones pues vuelan a más de 4.000 metros de altura, y de pronto le dice: hijo, ¿ves ese avión? Le dice: sí. Pero entonces el niño le ha dicho al padre: padre, ¿de qué tamaño es Dios? Y el padre cuando le dice: hijo, ¿ves ese avión? Le dice: sí. Bueno, así es Dios. Wow, padre, pero tan pequeñito es Dios, así es chiquitito. Le dice: hijo, ya lo vas a ver. Y lo llevó hasta el aeropuerto y fueron donde estacionaban los aviones. Y el niño esperaba ver el avión que el padre le iba a mostrar. Y yo espero que ustedes también lo vean, pero lo voy a hacer por fe porque no lo veo todavía. ¡Ah, ahí está! Yo estaba mirando allá la pantalla. Ok, y lo llevó al aeropuerto, y cuando el niño ve este avión, dice: ¡wow, papá! ¡Qué avión tan inmenso! ¿Y cuánta gente le cabe allí? Ese avión le cabe más de 500 personas. ¡Wow! ¿Así es Dios? Sí, hijo. Y si tú estás más cerca de Dios, más grande va a ser Dios. Moraleja, mis amados, entre más cerca estemos de Dios, ¿cómo va a ser Dios? Más grande para cada uno de nosotros. Pero ¿qué pasa si nos alejamos de Él? O dejamos de pensar en Él, o no queremos volver a saber de Él. ¿Qué pasaría? Desaparece Dios. Aunque no es que Dios desaparezca, sino somos nosotros los que nos alejamos y hacemos que Dios desaparezca de nuestras vidas. Por eso es que entre más cerca estemos de Dios, va a ser mejor esa relación y esas maravillas que podemos ver y lo que Dios haga en nuestras vidas a diario. Así que los invito a que cada día le pidan a Dios que pueda estar más cerca, que yo y tú podamos estar más cerca de Él. Ok, entonces espero que
el tema de esta mañana nos pueda acercarnos más a Dios. Y de esa manera, cuando tengamos algún problema, no le digamos a Dios qué grande es nuestro problema, sino digámosle a Dios, ¿cómo? Qué grande es nuestro Dios, porque de esa manera el problema no va a ser grande, sino va a desaparecer, porque Dios está al control de todo. Mis amados, en esta mañana el tema es: Jesús puede hacer los milagros que hizo en el pasado hoy. Amén. Amén. Quiero tener una palabra de oración. Querido Señor, estoy ante ti, oh Padre, y ante mis hermanos presentes, para que, Señor, tú hables a través de tu siervo, que tu Santo Espíritu pueda obrar en mí y que ellos no me vean a mí, sino te vean a ti, como el alfabre que hablamos en esta lección, que no vean a este servidor, sino vean a Cristo Jesús reflejado en el mensaje de esperanza y de salvación que tú traes para cada uno de ellos y también en especial para mí. Señor, gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados, vamos a 5. Marcos capítulo 5. En especial vamos a estar narrando sobre Marcos 5, 21 al 42. Pero el versículo 21 nos dice, 5:21 nos dice: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud que estaba junto al mar de Galilea. El mar de Galilea, pues se le habla de mar, y uno cuando hablan de mar, pues cree que es un mar de agua, ¿qué? Salada. Pero déjeme decirles que el mar en sí es un lago. El lago de Galilea es de agua dulce. Y allí fue donde ocurrió muchas de las experiencias de los evangelios de la historia de Jesús. No tengo el mapa o la fotografía del lago, ahí está. Ok. La historia en el versículo 21 dice que pasando otra vez Jesús a la otra orilla, eso quiere decir que Jesús en este momento, mirándolo aquí, Jesús estaba arriba, al norte en esos momentos, porque había ido de la parte de abajo a la parte de arriba, que son aproximadamente 23 kilómetros de largo, y lo más ancho del lago tiene 12 kilómetros. Y los discípulos fueron no con un bote como los de ahora con motor a borda, sino era con la velita y los remos. Imagínense lo que costaba trasladarse toda esa cantidad de kilómetros. Pero Jesús fue hasta allá, a la región de ¿qué? ¿De dónde venía Jesús? De Gadara. Él subía allá a Gadara, al otro extremo arriba, porque tenía que hacer un milagro. Y ese milagro fue que le sacó todos los demonios al endemoniado gadareno, como lo dice allí, el endemoniado gadareno, empezando el capítulo 5. Y este hombre, al ser liberado de esos demonios, quiso ir con Jesús, pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: es necesario que tú vayas a los tuyos, allá a Decápolis, a la región, una inmensa región de Decápolis, para que él diera testimonio de lo que Jesús había hecho por él. Y por ello escogí en esta mañana el versículo de la lectura bíblica de Mateo 24:14, donde nos dice que este evangelio será predicado al mundo. ¿Por qué?
por testimonio, no porque otro me lo contó, otro que aquello, no. Cada quien debemos de contar nuestro propio testimonio de lo que Jesús y Dios hace en nuestras vidas. Mis amados, Jesús estuvo allí en Gadara, le sacó los demonios a este hombre. De esta manera la gente iba a poder descansar porque no tenían paz. Dice que inclusive lo amarraban con cadenas y se rompían las cadenas, y esa gente en Gadara no tenía paz. Y en vez de darle las gracias por el favor que Jesús les había hecho, ¿qué pasó? Lo expulsaron, lo echaron de Gadara. ¿Por culpa de qué? De unos cerdos que de por sí son animales inmundos, y que Jesús le dio permiso que esos demonios fueran allá a esos cerdos, y se arrojaron al mar y se ahogaron. Entonces la gente de Gadara pensó más fue en la parte material que en la vida espiritual de este hombre, que inclusive les iba a servir para que no les atormentara la vida más. Y así fue, porque este hombre se fue a Capernaum, perdón, a Decápolis, y allí entonces empezó a predicarle a su familia y a todas las personas por allá, y a preparar el terreno para que en el viaje que Jesús hizo a esa región, entonces mucha gente aceptara al Señor Jesús como su Salvador. Ahora Jesús había regresado a la otra orilla, donde estamos en el versículo 21, aquí abajo, a la izquierda de ustedes, donde se cree, mis queridos hermanos, que allí esa gran multitud que esperaba a Jesús era la ciudad o el pueblo para ese entonces de Capernaum. Y déjenme decirles que Capernaum, allí asistía, en el versículo 22 dice que vino un hombre principal de la sinagoga que se llamaba Jairo, y cayó postrado de rodillas ante el maestro para hacerle un pedimento, y le decía: ven a mi casa porque mi hija está grave, y si tú le pones las manos sobre ella, ella sanará y será salva. Se cree, mis hermanos, vuelvo y le digo, se cree que esa multitud que recibió a Jesús era Capernaum, y Jairo era principal de esa sinagoga. Pero en este momento la sinagoga de Capernaum estaba cerrada para Jesús. ¡Wow! ¿Y cómo así? Estaba cerrada porque nos vamos a hacer memoria en esta Biblia grande, que tiene las letras grandes, que por cierto es de mi esposa. La mía tiene letras chiquitas y veo menos, tengo que conseguirme una más grande. Si ustedes van una página atrás, en la Biblia pequeñita, encuentran el versículo, el capítulo 3, pero en esta grande son 2 páginas. Allí, en el relato del 1 al 6, aparece el motivo por qué Jesús fue echado de la sinagoga de Capernaum. Porque un día, sábado, día de reposo, Jesús llamó a un hombre que tenía una mano ¿qué? Seca, y él lo sanó, y por el hecho de haberlo sanado en día sábado, día de reposo, dice que los fariseos y los herodianos se pusieron de acuerdo para destruir a Jesús. Allí está registrado. Así que Jairo vino a Jesús en un acto de fe, sin importar qué dijesen los demás dirigentes, compañeros de él, porque Jairo tenía una gran necesidad, y era que el maestro sanara a su hija y la salvara. Y Jairo había estado también presente en esa sanación. Pero lamentablemente a Jesús, que era un maestro, era un rabí, lo tenían como ¿qué?
como despreciado y tenido por un endemoniado por los líderes religiosos. Eso también está allí en Marcos 3, versículo 22. Lo pueden corroborar. Marcos 3, 22. Ahí dice que los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Beelzebú y que por el príncipe de los demonios echaba ¿qué? Esos demonios. Así que, wow, Jesús lo tenían allí de una manera negativa, pero ¿quién? Los dirigentes de Capernaum. Ahora, versículo 24. Jesús decide seguir a Jairo hasta su casa. Pero como les decíamos y como dice la palabra de Dios, había una gran multitud allí. Y Jesús empezó a caminar con Jairo y sus discípulos, pero dice que la multitud lo apretaba. Aquí aparece otro personaje, mis amados, y este personaje era ¿qué? Una mujer que la palabra de Dios no le da nombre, pero a ese nombre o como mujer que dice allí, da testimonio del milagro que Jesús haría en su vida. Y esta mujer buscaba a Jesús también y necesitaba de él que la sanase, y por ello recurrió ir a Jesús. Ahora, cuando Jesús, yo le diría, no sé cómo realmente esta mujer, con la enfermedad que tenía, cómo pudo acercarse a Jesús, porque la multitud seguro que acosaba y iba a impedir que se acercara. Pero para Dios no hay nada imposible. ¿Cómo sucedió? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que está escrito y que sucedió. Esta mujer se propuso acercarse a Jesús y tocar ¿qué? Su vestidura, porque ella decía que si al menos tocare su vestido, sería ¿qué? Sana, libre de lo que ella la estaba perjudicando. Ahora, este retraso, imagínense ustedes, Jesús ya había empezado a caminar con Jairo, y Jairo contento porque iba Jesús a su casa a tocar su hija, y de esa manera esta jovencita iba a ser ¿qué? Sana. Pero este retraso fue una prueba muy difícil para Jairo, porque cuando nosotros tenemos una necesidad de algo, necesitamos tiempo, necesitamos llegar rápido a alguna parte, y vamos, por lo menos los choferes, cuando vamos manejando y necesitamos ir rápido a algo, seguro que hay muchos semáforos, la mayoría de los semáforos nos agarran en la luz roja. Alguien se nos cruza que nunca lo hemos visto mucho tiempo, y de pronto se nos aparece y empieza a hablarnos de una cosa, de la otra, y no tenemos cómo decirle, oye, pero ya yo ando apurado, necesito irme, otro día hablamos. Para Jairo tuvo que ser muy difícil cuando Jesús tuvo que detenerse, pero déjenme decirles, mis hermanos, que Jesús es Dios, que Jesús tiene el tiempo y todo al control. Y para Jesús no era ningún inconveniente atrasarse un poco más, así como cuando se atrasó, cuando le dijeron que su amigo Lázaro estaba enfermo, y pasaron 4 días hasta que Jesús llegó a donde estaba Lázaro. Bueno, esto no fue tanto tiempo, pero Jairo estaba preocupado. Jairo estaba preocupado, y esta mujer, déjenme decirles que esta mujer tenía una enfermedad de flujo de sangre, y dice la palabra que habían transcurrido 12 años. Imagínense la anemia y la debilidad que esta mujer podría tener, más las damas que Dios en su naturaleza les dio esto, y cuando tienen así mucho flujo, se ponen enfermitas y débiles.
Ahora imagínense una mujer con 12 años de esta enfermedad, tremendo. Pero ella pudo ir en el versículo 28, dice que ella decía que si al menos tocare sus vestidos, sería sana. Y efectivamente en el versículo 29 dice que enseguida, después que tocó el manto de Jesús o su vestido, dice que la fuente de sangre, ¿qué? Se secó. Y no solamente, hermanos, se secó, porque Jesús cuando hace un milagro, cuando Jesús hace algo, no lo hace a medias, lo hace ¿qué? Completo. Esta mujer recobró su vitalidad, su fuerza, y seguro que quedó como una mujer de 15 años en ese momento, fuerte. Pero entonces sucede que Jesús dice: ¿quién me ha tocado? ¿Quién ha tocado mis vestidos? Wow, y siempre los discípulos, y seguro que Pedro adelante al frente, dijo: Señor, ¿y cómo vas a decir que quién te ha tocado si la multitud ¿qué? Te aprieta, nos acosa, nos golpea? ¿Cómo vas a decir que quién te ha tocado? Pero Jesús sabía lo que estaba hablando, porque Jesús sabía que de él había salido poder, una energía sanadora que había hecho algo maravilloso en esta mujer. Pero él quería saber quién había sido. Bueno, él sabía, lo que quería era que en quien había ocurrido el milagro lo confesase, lo dijese. Y dice el versículo 32, sí, Jesús mira alrededor buscando a la persona. Pero dice el versículo 32, ok, el 33, que dice la mujer, que dice que temiendo y temblando. ¿Cómo dijo? Temiendo y temblando, pasó al frente y le dijo toda la verdad a Jesús. ¿Y Jesús qué? ¿La regañó? No, Jesús en el versículo 34 le dice estas palabras tan hermosas. Le dice: hija, tu fe te ha hecho ¿qué? Salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Mis amados, entre nosotros, este servidor, nosotros nos casamos en el año 95. Ella sufría, bueno, cuando me casé con ella no tenía esta enfermedad, pero posteriormente le dio un ataque, una crisis de nervios, que una cosa es decirle y otra cosa es que mi esposa lo vivió. Y no había manera de que ella se sanara, no encontrábamos. Nos pasó como la mujer que había gastado toda su fortuna, todo lo que tenía lo había gastado en los médicos, y dice la palabra que aún le iba ¿qué? Le iba peor. Bueno, casi que nosotros vivimos esa experiencia, pero en otra, era otro tipo de enfermedad, que mi esposa a la larga se descubrió que era la tiroides, que le descontrolaba el cuerpo. La glándula tiroidal es la que controla mucho, o el cuerpo en sí, todo, hasta el sudor, la forma de estar una persona alegre o triste, en fin, tantas cosas que a ella la atacó los nervios, de tal manera que ella no volvió ni siquiera a manejar, sino me consiguió a mí de chofer, y tú eres el que maneja. Ya no se consideraba capaz, porque los mismos nervios, iba por un lado y se iba por otro, y casi tuvo hasta un día un accidente y yéndose por una vía contraria donde no debía de ir. Pero bueno, pasábamos noches en vela, como decimos, en vigilia. Ella enferma, no podía dormir.
y a la final pues ella no dormía y de alguna manera yo dormía muy poco para luego ir a trabajar. Y confiamos en Dios, íbamos a la iglesia, no hemos sido unos cristianos, digamos, como decía el hermano allá, decía hace rato que la vida del cristiano es un día una vida diaria de ir creciendo con el Señor y buscando las bendiciones de Él. Pero el Señor nos tenía de alguna manera a prueba y se había gastado prácticamente todo lo que había. Pero un día me conseguí con el pastor Jesús Reyes, que por cierto está en Minnesota ahora. Yo le dije: pastor, estoy un poco angustiado, mi esposa así, asado. Me dice él: ¿no le gustaría que vayamos, te acompaño y la ungimos? Le digo: no hay ningún problema, vamos, si Dios lo va a utilizar a usted, pues amén por eso. Y fuimos con el pastor Jesús Reyes a nuestra casa, y el pastor habló con ella y le explicó la situación, que si quería que la ungiera. Ella dijo que estaba de acuerdo, que sí, porque ella pensaba era en morir, y que nuestro niño, que apenas tenía como 4 añitos, ella se fuera a ir, no porque tuviera miedo a la muerte, sino ella pensaba en dejar a su niño chiquito y en fin, bueno, todo lo que sucede cuando pasa eso, cuando una madre deja niños huérfanos, pequeñitos. Y el pastor pues decidió hacer el ungimiento, la ungió, y queridos hermanos, para la honra y gloria de Dios, y mi esposa está aquí como testiga y da testimonio y fe de que eso nos sucedió. El pastor la ungió y sucedió igualito como cuando Jesús le colocó las manos a la esposa de Pedro, que dice que esta mujer se levantó y posteriormente estuvo sirviéndole a Jesús. Mi esposa también se levantó y también fue a darle juguito a Jesús, pero a Jesús Reyes, que era el pastor. Y desde ese momento hasta ahora, esa enfermedad, esos nervios que la atacaron, ahí quedaron. Ella tiene otros dolores, pero los nervios se desaparecieron, y gloria a Dios, porque así fue. Por ello, mis hermanos, dice que el apóstol Pablo dice que en Romanos 10:10, Romanos 10:10 dice: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca para salvación. Y eso fue lo que mi esposa ha hecho, y donde quiera que también va, y cuando yo puedo también, como en estos momentos, doy testimonio de lo que Dios ha hecho en la vida de nosotros. Mis amados, es una bendición estar en el Señor, y de esa manera recibiendo las bendiciones que el Señor nos otorga a cada uno de nosotros. Por eso es que hay que apelar a las promesas y pedirle al Señor que obre en nuestras vidas. Así que si alguno tiene una necesidad, busca a Jesús. Haga como esta mujer que tenía 12 años de sufrir de esa enfermedad, y cuando oyó hablar de Jesús, dijo: esta es mi oportunidad, porque ya he probado con todo. Fui a los mejores médicos, fui allá, fui acá, y nada he aprovechado. Es más, estoy peor. Yo te invito a ir a Jesús, para que Jesús obre en tu vida y te haga sano. Mis amados, todavía Jesús estaba hablando con esta mujer en el versículo 35 de Marcos 5:35. Estaba hablando todavía con la mujer cuando vinieron de la casa de Jairo
los que nunca faltan, aquí seguro que también hay, y allá afuera hay demasiados, de esas personas que se acercan a ti, ¿para qué? Para desanimarte, para decirte que no sigas al maestro, para que ese maestro te va a volver loco, que la Biblia te va a volver loca. Eso es mentiras, esas personas que te quieren desanimar. Y por eso en el versículo 35 dice que vinieron de la casa del principal y le dijeron: Jairo, no molestes ya más al maestro, porque tu hija, ¿qué? Ha muerto. Y Jesús, como Él lo sabe todo y lo oye todo, oyó y se acercó a Jairo y de seguro le colocó el brazo encima y le dijo: Jairo, tranquilo. ¿Solo qué? ¿Qué le dijo? ¿Solo qué? Solo cree. Ten fe. Y dice que empezaron a caminar, pero la palabra del Señor dice que impidió que el resto de la multitud fuese detrás de ellos. Solamente permitió que fuese Pedro, Juan y Santiago, que era el mismo Jacobo. Y fueron los tres, y seguro que los otros 9 se quedaron de... Y cuando llegan a la casa de Jairo se encuentran ¿con qué? Con un alboroto, dice la palabra del Señor en el versículo 38. Y allí ya estaban los que contrataban cuando alguien moría para que lloraran, pegaran gritos y bueno, en fin, era desesperación. ¿Y qué sucede cuando alguien que no es cristiano y no tiene la bendita esperanza en el Señor, se le muere alguien? Pasa eso, se alborotan y se desesperan. Déjeme decirle que con mi esposa viajamos una vez desde San Cristóbal, estado Táchira, que es donde nosotros somos en Venezuela. Viajamos hasta el estado Mérida, a una localidad que se llama El Vigía, y fuimos a un entierro de un hijo de un amigo de nosotros, que por circunstancia a veces hasta del jueguito, el muchacho estaba sentado en una camioneta pico, atrás en el orillo, y el primo de él estaba al volante, y como estaban estrenando una camioneta del padre, de pronto por hacerle una bromita arrancó la camioneta duro y el muchacho se fue de espalda, y hasta ahí llegó la vida de este muchacho con apenas 18 años. Fuimos a ese entierro, el muchacho tenía una novia, y en el momento que estaban en el entierro, la novia gritaba y decía que ella se iba con él, y que ella se iba con él. Ahora cuéntenme ustedes, ¿algunos de ustedes han visto en algún entierro que alguien, por más que llore y haga lo que haga, se ha ido con él? ¿Se ha quedado ahí? ¿Lo han enterrado con él? No, ¿verdad? Bueno, la muchacha al año siguiente se estaba casando con otro, pero no se fue con él. Mis amados, pero ¿qué sucede cuando tú, cualquiera de ustedes o mi persona, que ya hemos vivido esas experiencias, que se nos ha muerto un ser querido? Por lo menos mi esposa el año pasado le murió la madre. ¿Usted cree que a ella no le dolió? Por supuesto que sí, somos seres humanos, nos duele, pero a pesar de todo que nos duele, tenemos paz y una esperanza en la bendita resurrección que nos habla el apóstol Pablo allá en Primera de Tesalonicenses 4, como 13 al 17, algo así, donde dice que todos los muertos en Cristo resucitarán, ¿qué? Primero, y después todos los que están de pie en ese tiempo también serán arrebatados al cielo para irse con el Señor. Mis amados, el Señor Jesús le dice a los que estaban en la casa de Jairo: ¿qué es este alboroto? La niña no ha muerto. ¿La niña qué? Está dormida. Wow, ¿y qué pasó? Ahí dice la palabra del Señor, dice que se burlaban de Jesús. Se burlaron de Jesús. Ahora déjenme decirles, hermanos, si se burlaron de Jesús, ¿será que se pueden burlar de cada uno de nosotros? ¿O se han burlado de ti alguna vez? Déjenme contarles que cuando yo apenas estaba empezando en el Evangelio,
Era tanta la burla porque yo tenía amiguitos cuando eso pues tenía vicios no tan graves, pero sí me reunía con mis amiguitos en una esquina y allí charlábamos y bueno, no vamos a hacer propaganda a los licores ni de esas cosas, pero yo y que la vivía sano y contento y feliz allí, pero cuando conocí la verdad, yo dije tengo que apartarme de todo esto porque esto no me hace bien. Y cuando empecé a ir a la iglesia y ya conseguí un saquito y una corbatica y mi Biblia y pasaba por ahí, ay, wow, la burla era horrible, horrible. Entonces llegó el momento que a mí no me gustaba que se burlaran de mí, que me hicieran bullying, como dicen acá. Entonces conseguí una bolsa o color oscuro, negra, ¿sí? Y ahí metía mi saquito, mi corbatica, mi Biblia. Y cuando ya iba llegando a la iglesia, entonces lo sacaba y me lo colocaba y me ponía mi corbatica. Pero hermanos, déjenme decirles que un día me encontré con el versículo de Romanos 1:16, donde dice que no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. ¿Cuánto dicen amén? Y también Mateo capítulo 10, 32 y 33 dice que si vosotros no me confesareis delante de los hombres, yo no te confesaré delante de mi Padre. Y también el otro dice que si no me confiesan, pues, si me negares, yo también os negaré delante de los santos ángeles. Mis amados, uno no puede negar y tiene que dar testimonio vivo de lo que el Señor Jesús ha hecho por nosotros. Por ello Jesús entró a la habitación con sus padres y los 3 discípulos y le impuso las manos a la niña y le dijo Talita Cumi, que traducido es: a ti niña te digo, levántate. ¿Y qué sucedió? ¿La niña quedó allí? No, la niña dice que se levantó y él dijo: dale de comer. Ahora, mis hermanos, ¿cuántos andan por allí que inclusive caminan, respiran del aire sabroso que nos da Dios? Pero ¿son qué? Son personas que están muertas. Están muertas espiritualmente, porque aparentemente están vivos, pero espiritualmente están ¿cómo? Muertos. Y pareciera que a veces en nuestras iglesias también a veces sucede lo mismo, y discúlpeme, aunque yo creo que aquí en Cupuxi, creo que me pronuncié bien y si no me perdonan. Yo creo que aquí en esta iglesia no hay ninguna persona de esas. Aquí todos los que venimos a la iglesia estamos despiertos, estamos vivos, estamos respirando, tenemos a Dios en nuestra mente y en nuestro corazón. Y es lo que el Señor quiere. No quiere unos cristianos muertos, unos cristianos que solamente sean, como dice, de banca, de venir y oír y se van y no. No, el Señor espera que tú y yo demos testimonio vivo de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Mis hermanos, me gustaría que me coloquen allí uno tiene que dar testimonio de lo que el Señor ha hecho en tu vida. No sé qué ha hecho el Señor por ti, pero qué triste que si el Señor ha hecho algo por ti, tú ni a tu amiguito ni a nadie le cuenta estas cosas, porque el Evangelio para el fin del tiempo dice que será predicado no me entendieron al principio, Mateo 24:14, por testimonio. Mis amados, yo he estado en muchas iglesias que digan, es momento de testimonio. Por favor, levántense las personas que quieren dar un testimonio que el Señor ha hecho algo por ti. Y parece que el Señor nunca ha hecho nada por ellos porque no se levantan, no le dicen a nadie que el Señor ha hecho por ti. Mira ese señor que está ahí, ¿lo conoce? No.
Estaba feo, ¿verdad? Parece que lo había pisado una troca, lo había pasado por arriba, estaba, bueno, un desastre. Bueno, déjenme decirle que ese personaje, ese señor que está ahí, soy yo. Soy yo. Y soy un milagro vivo. Aquí está mi esposa, que a ella la llamó el médico, le dijo: señora, prepárase para lo peor. Ese fue el día 17, el día que recobré, que salí del estado de coma y entubado que estaba. Yo fui al hospital, estaba en Carolina del Norte, en Gastonia, me había ido por allá a trabajar y a la final no traje sino como 15 días y me agarró el COVID. ¿Y de qué manera me agarró? Porque yo pensé que simplemente era una gripe. Me había caído 3 chaparrones de agua, o aquí le dicen tormenta de agua, y con las personas que trabajaba, esa gente no es que tenían plásticos, trajes para la lluvia, porque yo vi que se mojaban igual que yo, pero no paraban de trabajar. Y como yo estaba nuevo, pues como me iba a ir a meter al carro. Y yo pensé que era una gripe. Hasta un amigo, un compañero de Venezuela que trabajaba en la misma empresa, pero él andaba en otro grupo. Él pasó por allá para saber de mí y me dijo: Freddy, te llevo al hospital. Y yo le dije: no, esto es una gripe, esto ya me pasa, yo mañana amanezco mejor. Mejor, hermanos, es que de ese momento al día 17 después que me hospitalizaron fue que yo cuando desperté no sabía ni a dónde estaba, porque a mí me llevaron inconsciente y me metieron al hospital y que por una deficiencia respiratoria, pero se comprobó que era el COVID que tenía y que en ese tiempo estaba muy fuerte, en el año 20, eso fue en abril y salí hasta mayo del hospital. A mí me decían cuando desperté: ¿tú sabes dónde estás? Yo estoy en Bridgeport, Connecticut. No, señor, usted no está en Bridgeport, Connecticut, usted está en Carolina del Norte, en Gastonia. No, y no me sacaba nadie de que no, que yo estaba en Bridgeport. Y me sentía tan mal, hermanos, que llegó un momento de que el dolor y todo lo que sentía era tan horrible. Yo estaba amarrado de los pies con unas cosas que lo comprimen a uso, así, la apretan y la aflojan, que es para que no se le coagule la sangre. Pero ¿qué? Yo no sabía nada de eso. Yo lo que sabía era que estaba muy enfermo. Y yo le decía al Señor: Señor, por favor, acuérdate de mí, llévame. Yo no quiero seguir viviendo así. Pero déjenme decirles, hermanos, yo estaba peleando y discutiendo con Dios, cuando Dios ya había hecho lo más difícil por mí. Ya lo más difícil había sucedido, ya había pasado. Solamente Él me dio la oportunidad de vivir un tiempo más. Y por ello, hermanos, ¿cómo no voy yo a contar este testimonio? Si el Señor ha sido maravilloso conmigo y a mucha gente que no son ni cristianos, y cuando yo le cuento estas cosas me dicen: oye, ese tu Diosito sí te quiere. Entonces yo aprovecho y le digo: me quiere a mí, pero a ti también te quiere y te quiere dar la vida eterna. Hermanos, para la honra y gloria de Dios, yo le pedí al Señor que me ayudara a predicar, que me ayudara a hablar, a contar diariamente lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. El año pasado, el 1 de septiembre, que cayó tanta agua, no sé si aquí en esta localidad llovió tanto, que en el estado de Nueva York, allá cerca y en New Jersey y todo eso, hubo muchas inundaciones. No sé si para acá con ese tiempo, fue el 1 de septiembre el año pasado.
Bueno, mi esposa y yo también vivimos una experiencia. Y yo fui a buscarla a ella en el trabajo donde ella trabajaba, salió a las 11:30 de la noche, y déjeme decirle que yo fui a buscarla porque la quiero. Bueno, la quiero, no la amo, porque así dijo Pedro, le dijo Jesús: Señor, tú sabes que te quiero, te amo, pero no. Yo fui y me dispuse al peligro, porque inclusive mi yerno me dijo: mire, está muy peligroso, mejor que se quede allá en el restaurante. Pero yo de pensar que se iba a quedar ahí sentada o acostada en una silla, no, yo me arriesgué a ir. Y viniendo, el GPS me mandó a salir en la salida 24, y ese fue el error grave mío, por hacerle caso al GPS. Me salí en la salida 24 porque el GPS no sabía que eso estaba inundado. Y entonces, cuando llegué me encuentro con el agua, y empezó a llegar agua de todas partes. Cuando traté de retroceder, el carrito quedó inundado, el tubo de escape, y el carro se me apagó. No pude, y me falta experiencia también, de verdad. Pero el todo fue que el carro empezó a flotar y el agua nos llevó. Llegó el momento que el agua nos daba en el pecho, y yo trataba de abrir la puerta, y la presión del agua de afuera hacia adentro era demasiado y no podíamos salir. Y como dijo Pablo, desesperados sí, pero no angustiados. Confiamos en el Señor. Yo le dije a mi esposa: cálmate, el Señor nos va a ayudar. Y volví a intentar de nuevo. Yo ya había intentado muchas veces, pero esta vez cuando intenté, de verdad, si un ángel no me abrió la puerta de afuera, yo no hubiera podido. Pude salirme y fui por el otro lado y saqué a mi esposa, y ya el agua nos daba aquí. Y al momento aparecieron unos bomberos que nos rescataron, nos llevaron a un puesto de policía, el carrito pérdida total. Y lo importante es que como Pablo, hermanos, como dice Pablo, dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13, ¿verdad? Pero a veces muchos de nosotros creemos y decimos siempre: todo lo puedo en Cristo que nos fortalece. Pero hermanos, tenemos que ir 3, 4 versículos atrás y leerlos, para que veamos que Pablo aprendió a vivir en la escasez, en la abundancia, en las luchas, por lo que tuvo que pasar hasta última hora, que le cortaron la cabeza. Pero Pablo ahí sí dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermanos, para no cansarles más, les digo el versículo nuevamente de Mateo 24:14. Para el final del tiempo, este evangelio será predicado a todo el mundo por testimonio. El Señor espera que todos le cuenten el testimonio a otros, y en especial a otros que no conozcan a Dios. Que el Señor los bendiga, hermanos. Y lo que haga Dios por ti y por mí me siga haciendo el Señor, se lo contemos al mundo, porque por nuestra boca será para justicia, y cuando confesamos será ¿para qué? Para salvación. Que el Señor les bendiga, y les bendiga en gran manera. Que el Señor los proteja y los bendiga. Y si no nos vemos antes que el Señor venga, pues con la ayuda del Señor nos veremos en la Canaán celestial. Vamos a... y nada satisface.
Grato es contar la historia más bella que escuché, más sabia, más hermosa que cuando yo soñé. Contarla siempre anhelo, pues hay que nunca oyó que para redimirle el buen Jesús murió. Cuán bella es esta historia, mi tema ya en la gloria será ensalzar la historia de Cristo y de su amor. Grato es contar la historia que placentera es, y es más